En la entrevista recibimos a la cineasta chilena más reconocida en la actualidad. Nació en Santiago en 1983 y su trabajo como documentalista le ha valido fama mundial. 2 veces nominada al Oscar por Mejor Documental, en 2021 con El Agente Topo y en 2023 con La Memoria Infinita. Este 2024 dio un nuevo paso en su carrera con En lugar de la otra, su primer trabajo de ficción. En la entrevista recibimos a Maite Alberdi. Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hoy en la entrevista estamos junto a la cineasta y documentalista Maite Alberdi. Viene llegando del Festival de San Sebastián, donde se estrenó su primera película de ficción, En lugar de la otra. Maite, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Maite, ¿cómo fue ver tu película en pantalla gigante pero acompañada de un público y sentir esa reacción del público? Fue muy increíble porque el Festival de San Sebastián es un festival de público donde la gente de la ciudad va a las salas de cine, no es solo gente de industria, y tuvimos un estreno en competencia oficial con 1.500 personas en la sala, que salen de la sala y después aplauden en una escalera y se quedaron aplaudiendo mucho rato. Y es lindo también, a mí me gusta estar en la sala de cine en los estrenos porque te preguntan, ¿te quieres quedar o te quieres ir de la función? Porque igual da nervio ver la reacción de la gente. Sí, da nervio, pero al mismo tiempo para mí como cineasta es importante como medir la temperatura, que al final uno la mide en la sala misma, como que no... ¿Y cómo la sentiste? Bien, o sea, muy bien, porque veías a un público emocionarse, reírse, como que en las escenas más tensas como que se nota la tensión y eso solo se vive en la sala. O sea, yo no soy una directora que, o sea, defiendo mucho el streaming, pero me parece importante la pasada por la sala para mí, para poder medir eso, como la sensación real de la audiencia, porque finalmente uno trabaja para el público. Vamos a hablar de eso, del nuevo cine a través de streaming, pero quería preguntarte por una imagen que nos llegó desde San Sebastián, que a mí me pareció preciosa y muy emocionante, que es cuando ustedes van a la conferencia de prensa y se ve todo el equipo y es un batallón de mujeres caminando hacia la conferencia de prensa. Fue buscado así, es una historia escrita por una mujer, porque es basada en un libro de Alia Trabuco, guioneada por mujeres también, actuada por mujeres, donde las protagonistas son mujeres, la temática es muy femenina, y bueno, y tú, la directora, también eres mujer. ¿Buscaste que tu equipo fuera femenino para una película femenina, feminista? Mira, no sé si lo busqué como intencionalmente, pero fue lo natural y lo orgánico en la toma de decisiones. O sea, yo estaba segura de que una película que tenía que ser escrita por mujeres, sin duda, y así fue la derivada. O sea, terminamos con una protagonista mujer, que en un momento pensamos que podía ser un hombre también, pero fue fluyendo de esa manera y era una discusión que tenía que ser entre mujeres porque estamos mirando un caso de 1955 de María Carolina Gil, que mata a su novio en el Hotel Crillon, y era un personaje público y todo lo que teníamos del caso era lo que había dicho la prensa, el juez, teníamos el expediente, teníamos sus cartas, pero ella nunca había hablado, entonces teníamos la mirada de esta mujer desde lo que se había dicho de ella y éramos nosotras hoy mirándola. Entonces era una pregunta sobre qué nos hace eco a nosotras mujeres en el 2024, esta historia del 55. Entonces la teníamos que pensar entre nosotras y es una película sobre la libertad femenina y cuáles son los desafíos de esa libertad hasta el día de hoy, porque también es muy simplista hacer una película de época que solo nos diga, oye, era muy distinto el rol de la mujer en esa época, sí, ya lo sabemos, no tenemos que repetirlo, pero cuáles son nuestros pendientes y qué nos sigue haciendo sentido o qué es una pregunta todavía. Por eso una película que necesariamente tenía que ser contada por mujeres. Hay muchas escenas con espejos en la película. Me llamó mucho la atención que la protagonista en numerosas ocasiones se mira reflejada al espejo, reflexiona frente al espejo, y me hizo pensar que tus películas y tus documentales películas
son bien espejo, nos hacen vernos, ver nuestra sociedad. Y en ese sentido, esta película, que es tu primera película de ficción, no escapa de eso tampoco, nos obliga a vernos reflejados. Mira, no había pensado lo de los espejos, es cierto, y es una película sobre todo de mujeres que se miran, o de una mujer que mira a otra y qué pasa cuando estás mirando, y qué reflexión se produce en el role model que a veces tuvimos tan poco, o sea, yo tuve tan poco de adolescente también de decir, ok, ¿qué miro de las otras mujeres? Y es tan importante compartir esa experiencia y de eso se trata, como de mirarse y de aprender desde esa visión, y efectivamente es lo mismo que pasa con mis documentales, que se tratan de rescatar pequeñas historias en pequeños mundos que es necesario mirar. Sí. Tiene sentido la comparación. ¿Cómo llegó esta historia a tus manos? Digamos que el libro de Alia Trabuco tiene 4 historias de mujeres chilenas homicidas. Tú tomas una de ellas y la transformas en película. ¿Por qué te conquistó esta historia y por qué decidiste pasar a la ficción? Esta historia llegó a mis manos porque Netflix y Fábula me enviaron el libro de Alia, que yo no había leído. Y cuando lo leí me fascinó, y me fascinó sobre todo porque venía desde un lugar documental. Es un libro de no ficción, de 4 mujeres asesinas, y me gustó la tesis, como Lali hablaba que eran mujeres que habían sido perdonadas por la justicia solo por el hecho de ser mujeres, y que condenarlas era visibilizarlas, y que de alguna manera a todas las trataron de la loca, la que tenía problemas, el crimen pasional, pero nadie trató realmente de entender las razones y escuchar las razones en esa época. Desde esa tesis partí y me encantó la idea de pensar un documental de época. O sea, yo la leí y dije, esto sería un documental, pero no tengo a quién entrevistar, pero es que no podía, porque no tenía nadie vivo para entrevistar. Sí, o sea, fue como ya, esto sería un documental, pero no me queda ningún testigo, pero teníamos el expediente con todos los testimonios, teníamos los archivos, teníamos los documentos reales, entonces para mí fue una invitación a pensar, ok, en esa época, ¿cómo habría hecho, o si esos personajes existieran, cómo lo habría filmado yo y cómo sería mi documental de época? Entonces, parto desde ahí. Todo el caso que vemos en la película es 100% lo que pasó, todo lo que pasó en el juicio, todo lo que dicen los testigos, cómo está basado. Y tiene lenguaje en algunos momentos de documental, cuando, sin hacer spoiler, pero cuando se ven las entrevistas a los testigos, eso es un documental ficcionado. Exacto, o sea, eso es exacto lo que yo habría hecho, o sea, yo me puse en la posición, ¿qué habría hecho yo en el juicio? ¿Cómo lo habría filmado? Y los testimonios son lo que dijo cada uno de esos testigos realmente en ese juicio. Entonces, para mí, eso es un documento histórico visto desde un personaje de ficción, que es Mercedes, que es la actuaria que está mirando este juicio y que de alguna manera somos nosotras, yo directora y las guionistas que estamos mirando esta historia. Y que además era muy difícil, que también fue una decisión importante, no ponerle el protagónico a la asesina, porque ella nunca habló, entonces yo no me sentía con el derecho a ponerle una voz a un personaje del cual siempre hablaron los otros. Entonces era cómo miramos a este personaje que todo el mundo está hablando de ella. ¿Cómo te sentiste haciendo ficción? Cómoda. Son oficios muy distintos, creo, que tienen que ver con, o sea, vengo de 12 años de aprender a perder el control, que es muy difícil porque en la escuela de cine al director te enseñan a controlar, a tomar decisiones, a decir corte, acción. Claro, uno parte, me imagino, cuando estás haciendo una película de ficción, uno parte con un guión, con una idea de cómo lo quieres y cómo quieres que la actriz actúe. Y llegas a hacer un documental y no hay nada, y no de hay eso. guión. Entonces yo tuve que aprender estos años de documentalista a decir, ok, me tengo que subordinar a la realidad, y la realidad va decidiendo y yo voy esperando y no controlo demasiado, salvo en el montaje y en las decisiones previas, pero el guión y lo que va pasando lo decía la realidad. Y llegué a una situación de ficción que era totalmente lo opuesto, donde tenía un guión, donde iba y sabía lo que iba a filmar ese día, que eso jamás me había pasado, donde podía repetir una escena. O sea, imagínate lo que es para mí como decir, ya, hagámoslo de nuevo. Fue muy desafiante, o sea, muy alucinante controlar y al mismo tiempo distinto porque tienes que tomar decisiones asertivas todo el tiempo, como en el documental es otro el proceso. ¿Y ahí algún género te gustó más?
¿Qué te permitió la ficción que no puedes hacer en un documental? Como por ejemplo repetir una escena. Repetir una escena, llevar situaciones como a intimidades quizás más extremas y a juicios morales más extremos que en un documental no puedo hacer porque hay un personaje que tiene una vida y que siempre me tengo que hacer cargo de que esa persona sigue existiendo. Sí. Ahora, pasó algo, ya lo conversamos, pero tus documentales, me pasa a mí, que cuando uno los está viendo se olvida un poco que son documentales, se sale del estereotipo de lo que uno se imagina cuando te dicen documental, que es una cosa muy informativa, tiene mucho de emoción, uno se mete y termina viendo una película. De hecho, tú hablas de tus documentales como mi película. Y esta, que es una película, tiene mucho de documentación, de realidad, es basado en un hecho real. En cierta forma, esta formación tuya de documentalista hizo que se mezclaran ambos géneros. Totalmente, o sea, yo creo, y voy a seguir defendiendo el cruce de géneros, o sea, mi fuente de inspiración siempre va a ser la realidad o la verdad, ya sea para ficción o para documental, y creo que al final las películas son películas, independiente de la forma con que la cuentes. Para mí el oficio es distinto en términos de realización, pero el resultado tiene que ser el mismo para el público. O sea, el público va al cine a ver una historia y le tienes que contar una historia, tienes que emocionar. Y la realidad tiene tantas fuentes posibles que para mí va a seguir siendo siempre mi inspiración. Hablemos de esta crisis del cine, más bien la crisis de las salas de cine, de la cual se está hablando a nivel mundial. Me imagino que cuando ustedes van a estos festivales hay una preocupación en la industria respecto a por qué la gente ya no está yendo tanto a las salas de cine y muchas de las películas se estrenan, pasan rápidamente por la sala y llegan a la plataforma. Cuando nosotras éramos chicas había que esperar un año a veces para que llegara al videoclub la película, pero hoy día tenemos la posibilidad de elegir si la queremos ver en cine o esperar una semana o a veces incluso de manera simultánea y verla en la casa en una plataforma. ¿Cómo te adaptas a esta realidad? ¿O es difícil para un cineasta renunciar a la sala? Mira, yo como creo que he ido cambiando también mi perspectiva y probablemente la seguiré cambiando, pero si me hubiese hecho esta pregunta hace 5 años te habría dicho, no, imposible, o sea, no puedo renunciar a la sala de cine, pero me tocó estrenar El Agente Topo en pandemia, sin salas y en streaming, y la cantidad de espectadores que tuvimos fue 1000 veces más que en una sala, y también se volvió una película que me llamó mucho la atención familiar, como que veían niños, adultos mayores, padres, como, o sea, lo veía todo el grupo familiar, y en la sala de cine se restringe también a un nicho de edad mucho más acotado. Jamás iban a llevar a un niño a ver El Agente Topo, por ejemplo, y es impresionante la cantidad de audiencia menor de 18 que tuvimos y que escuchamos. Entonces creo que diversifica la audiencia el streaming y te permite otro tipo de comportamientos que no tiene la sala. Entonces yo también lo agradecí. Eché mucho de menos lo que te decía antes, de medir la temperatura del público y de sentir qué pasa. Y creo que también hay una emoción colectiva de la sala que la audiencia también agradece. Yo personalmente prefiero ver una película en salas que en mi casa porque me gusta ese colectivo y ese ritual colectivo. Pero también he ido aprendiendo que hay un público que jamás va a ir a la sala y otro que, o sea, es como que está el que va a la sala y está el que ve en streaming. Y siento que son públicos distintos. Entonces, yo creo que no es una crisis, sino que tenemos que entender que hay un público que siempre va a ir a la sala y hay un público que siempre va a ver en streaming y tenemos que entregar la posibilidad a ambos. Entonces, me parece importante defender el paso por la sala, pero creo que no es para nada una crisis del cine, y lo que te entrega el streaming también es la posibilidad de hacer películas que de otra manera sería posible el financiamiento hacer en Chile. O sea, imagínate, El lugar de la otra es una película de época, con 54 actores, una producción con un equipo de 200 personas, que también eso es muy distinto para mí, volviendo a lo que era distinto. O sea, yo trabajo con 4 personas en set, acá era un equipo de 200, o sea, imagínate la diferencia. Y eso se da gracias a los streaming. Entonces también permite contar otro tipo de historias, hacer otro tipo de producciones que se agradecen en las industrias locales. Entonces como que creo que tiene matices. Sí, me queda súper claro, pero hay un elemento, a ti como artista, como creadora de una obra de arte,
¿Te pasa algo con que alguien vea la película en el teléfono, por ejemplo? No, en el teléfono definitivamente me muero. Pero en la casa como que ya me he ido acostumbrando. En pantalla mediana de televisión, por favor. Mediana, sobre todo algo tan lindo. Sobre todo con el teléfono, que es como que siento que uno la va a parar mucho más, como que se te va a interrumpir, te van a llamar, como no te digo que en la casa no la vayas a parar, pero sí confío en la tele también, sí. Sí, bueno, y decía, sobre todo cuando un producto es tan lindo como El lugar de la otra, sí. que tiene muchos detalles audiovisuales preciosos y que vale la pena verla en grande. Yo prefiero ni saber cómo la ve la gente en la casa, o sea, como la cantidad de veces que la pararon, la cantidad de veces que fueron y volvieron, sí. Bueno, pero lo importante es que está la oportunidad de verla en cine y eso... Está las dos cosas, y con El lugar de la otra está la oportunidad de verla en cine desde el lunes 30 y después en salas en octubre, o sea, y después en streaming en octubre en Netflix. Sí. ¿Pasó algo a propósito de esta baja importante de personas que van a las salas de cine? ¿Pasó algo con La memoria infinita que fue, no sé si para ti impensado, pero para muchos sorpresivo, que se transformó en uno de los estrenos más exitosos, compitiéndole incluso a grandes producciones internacionales? Sí. ¿Qué crees que tiene La memoria infinita que la hizo tan atractiva para el público y tan entrañable que, como dices tú, es imposible olvidarla? Sí, fue muy impresionante lo que pasó en el comportamiento de las salas, que definitivamente no lo esperábamos. O sea, es muy loco que esté rankeada entre las 10 películas más vistas del cine chileno de la historia. O sea, hizo más que muchas ficciones el año pasado. Y claro, uno no se lo espera porque no te lo esperas del género. Los documentales siempre han tenido menos audiencia, pero al final entiendes que son películas y yo creo que fue entrañable por muchos motivos. Porque eran personajes queridos y porque la gente se quiere emocionar, como que también entendimos eso, como la gente quiere ir al cine a encontrar la emoción y a compartir experiencias que uno tiende a vivir mucho más en lo privado que a conversarlas. Yo creo que fue una compañía para muchas personas y fue bien increíble. O sea, yo iba a la sala y al menos por función 5 personas se me acercaban a decirme: oye, yo viví lo mismo, o estoy viviendo lo mismo, que es mucho más común de lo que se dialoga, creo. Sentirse escuchado y sentirse reflejado, sobre todo cuando eres parte de una minoría o de un sector de la sociedad que se ha visto postergado. Te lo recalco porque es algo recurrente en tus temáticas, o son jóvenes con síndrome de Down, son adultos mayores, es una cuidadora como es Paulina Urrutia, o es quien sufre la enfermedad como es Augusto Góngora, y ahora son las mujeres en lugar de la otra. Esa es una temática que ha ido recorriendo tu carrera. ¿Hay algún tema que hoy día esté dando vuelta en tu mente y que quieras trabajar en el futuro próximo? Yo creo que son los mismos temas, como que se repiten de distintas formas, pero para mí y las búsquedas y los futuros proyectos siempre tienen que ver con mostrar la vulnerabilidad, con mostrar espacios de fragilidad que tendemos a ocultar y no conversar, y que tiene que ver con lo que yo espero del cine. Para mí el cine es una excusa para compartir una experiencia, y en este caso experiencias que suelen vivirse en el ámbito de lo privado y que podemos mirar, compartir y sentirnos identificados. Entonces te diría que van todas por el mismo camino. Y me encanta porque provoca conversación familiar, conversación social. Es muy lindo lo que se ha provocado con cada una de tus películas. Películas que te han llevado al Oscar. Hablemos de los premios Oscar. Llegaste el 2021 con El agente Topo, el 2023 con La memoria infinita, y ahora El lugar de la otra es la candidata chilena para Mejor Película Internacional. Cambiaste de categoría. Sí, antes era Mejor Documental y ahora es Mejor Película Internacional. Tú has hablado mucho de la campaña. Es un trabajo esto, para todos los que no conocen cómo funciona la industria del Oscar. No es como que alguien te mire y dice que buena la película, postulémosla. Aquí hay un trabajo muy arduo detrás. Sí, hay un trabajo que toma meses, que tiene que ver con que se dé a conocer la película, con que se vea la mayor cantidad de territorios. Con La memoria infinita fueron 13 meses de campaña, fue muy intenso, y que efectivamente, como dices, no es que llegue una buena película, sino que llega la película que logró viajar, que logró estrenarse y que tenía un estudio a veces, una distribuidora atrás dispuesta
hacer campaña. Con La Memoria Infinita fue muy especial porque teníamos a Paramount invirtiendo en una campaña, una película chilena, que también fue muy osado y no se da siempre. Entonces creo que también cuando tienes la posibilidad de hacer campaña uno la tiene que aprovechar, y acá nos pasa lo mismo con El lugar de la otra. Porque tienes a Netflix tenemos detrás. a Netflix haciendo campaña, entonces también es una oportunidad única para una producción local. ¿Y lo ves como posible? Porque la competencia es difícil. Yo creo que hay que decir con las campañas que siempre es difícil, como es muy excepcional llegar, uno hace el trabajo, uno hace la campaña, y la gracia de las campañas que yo agradezco es que permite que las películas viajen, que las películas se vean, y creo que eso es lo que tenemos que entender cuando un país está eligiendo una película, es como qué película queremos que se mueva y que se vea, pero es muy, muy, muy difícil. Me acuerdo el día antes de la nominación de La Memoria Infinita, como que fue mi día de más nervio y como de sensación, sí, de preocupación, de decir, uno invierte un año a veces en promocionar, y puede que como mañana no haya pasado nada y que quizá ese camino no tenga sentido, pero al final tiene sentido porque uno dice, se estrenó en 40 países, la cantidad de gente que la vio, la cantidad de gente que la vivió, pero creo que tenemos que aprender a entender que o sea, es tan difícil llegar a estar entre los 5, pero que lo que implica una campaña creo que es un regalo para la industria también. Bueno, sí. Tú dices, es una campaña, una carrera muy difícil, estás compitiendo además con los mejores cineastas del mundo, y siendo mujer, ¿cómo te has sentido, Maite, incursionando en un mundo tradicionalmente dominado por hombres, como es la dirección de cine? Mira, yo creo que yo siempre digo, las dificultades o las diferencias las viví con la maternidad, que es muy complejo las exigencias de la industria cuando eres mamá que cuando no, o sea, cuando tienes hijos que cuando no los tienes. Yo creo que sí se produce como, sí, es desigual porque uno tiene exigencias como madre y cosas que no va a transar y no va a dejar de cuidar y de hacer, y que siempre van a estar los niños primero. Entonces creo que ahí sí... Ahí sentiste ese peso diferente. Y también sientes la diferencia de ser una directora que vive en Latinoamérica, que yo creo que no es solo ser mujer. En Chile, sí, en el último no es solo rincón de Latinoamérica. Es ser una directora latina, porque todo sucede en Estados Unidos, entonces, cosas simples, o sea, un viaje que a un director le tomó 1 hora para ir a presentar la película, a mí es un día de ida, un día de vuelta, y están como diariamente haciendo campaña. Yo creo que eso también como claramente dificulta más porque estamos muy lejos. Bueno, ese es un tema que me gustaría que quizás cerráramos la conversación con el presente de Chile en torno al cine y la cultura, pero para terminar el tema de ser mujer en este mundo tradicionalmente dominado por hombres, aparte de lo práctico, ¿te has sentido respetada? ¿Cómo es esta voz femenina en el set? Sí, me he sentido respetada. Faltan más voces, o sea, como en el set, claro, terminan siendo mayoritariamente hombres, pero sí me sentí muy respetada en este set grande. En mi set de 4 personas, siempre me he sentido respetada, pues somos un equipo chiquitito, pero sí me sentí respetada, pero también, ojo, que tiene que ver con que soy directora. La figura del director siempre es más respetada como figura que otras labores técnicas, quizás que la discriminación se da mucho más. Bueno, pero importante quienes van abriendo camino y en ese sentido aquí Maite abriendo puertas y demostrando que una voz femenina puede ser muy potente también en el cine, además con elementos como la empatía, como la sensibilidad, que son mucho más características de las mujeres y que llevadas al cine entregan estos preciosos resultados. Maite, hablando del cine chileno, ¿cómo ves la realidad actual del cine chileno y sus posibilidades a futuro? Yo creo que es una industria que siempre digo se ha diversificado, que la gracia que tiene nuestra cinematografía es que tiene voces muy distintas, estilos muy distintos y que no las puedes encasillar en un tipo de filmografía. Y eso se agradece y creo que no todas las industrias y no todos los países pueden decir lo mismo. Creo que todavía tenemos un desafío muy grande en términos de financiamiento, que no se condice la cantidad de producción con el financiamiento público,
que tenemos y con que también somos un territorio pequeño, por lo tanto también los streaming no tienen el mismo presupuesto para territorios pequeños que para otros. Entonces, eso también dificulta la producción local. Pero creo que sí, todavía tenemos muchos desafíos en términos de financiamiento, no así de la calidad de las producciones que se generan. Bueno, han demostrado que con poco financiamiento tienen tremendos resultados, que importante sería que tuvieran mayor apoyo, no solamente de privados, que creo que en este caso se la han jugado por algunos proyectos puntuales, pero también este financiamiento que tú dices público para poder incentivar esta diversidad. Totalmente, porque además yo creo que al final quizás solo los cineastas dimensionamos lo importante que es para la imagen país una película, o sea, lo que pasa en un festival con una producción local, o sea, cómo se habla de un país, cómo generamos contenidos, cómo vemos la ciudad, o sea, pasan muchas cosas que son difíciles de constatar materialmente. Son verdaderos embajadores. Pero somos embajadores, sí. Maite, muchas gracias por estar con nosotros en la entrevista. Felicitaciones por todos los éxitos y esperamos que sigan siendo muchos más en el futuro. Gracias a ti. Que estés bien. Gracias, igual.